Tenemos luego previsto en el Código Procesal el recurso de inconstitucionalidad. Específicamente el recurso de inconstitucionalidad lo vamos a abordar en este marco conceptual en lo que hace al Código Procesal Penal de la provincia del Chaco. El recurso de inconstitucionalidad es el recurso extraordinario, devolutivo, que versa solo sobre cuestiones de derecho, acordado para impugnar las sentencias o resoluciones equiparables a estas que hayan decidido un caso constitucional. Mediante el recurso de inconstitucionalidad se objeta a la ley misma por considerársela contraria a la ley suprema de las provincias, es decir, se cuestiona la constitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o resolución que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución de la provincia, y la sentencia o el auto impugnado fueran contrarios a las pretensiones del recurrente, conforme lo señala el artículo 477 del rito provincial. Con respecto a la impugnabilidad objetiva del recurso de inconstitucionalidad, la ley menciona las sentencias definitivas y a los autos que pongan fin a la pena o hagan imposibles que continúen o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena. En cuanto al trámite a imprimir, corresponde recordar que por imperio de la prevención contenida en el artículo 478 del Código Procesal Penal de la provincia, serán aplicables a este recurso las disposiciones que regulan el procedimiento de la casación. Tenemos luego previsto en el mismo código el recurso de queja. El recurso de queja es un metarecurso destinado a impugnar la resolución jurisdiccional que deniega indebidamente un recurso que procede ante otro tribunal, a fin de que éste, ante quien se interpone, lo declare mal denegado. La queja, entonces, tiende a atacar las resoluciones jurisdiccionales del tribunal aquo que impiden ilegalmente la consideración por el tribunal adquen de los recursos con efectos devolutivos, caso, por ejemplo, de los recursos de apelación, de casación e inconstitucionalidad. En cuanto al objetivo de este medio impugnativo, es que el tribunal competente para conocer del recurso denegado examine la procedencia del recurso interpuesto ante el tribunal aquo y la resolución denegatoria de este, y decida si era procedente con arreglo a las condiciones establecidas por la legislación adjetiva para aceptarlo. En lo que respecta al trámite del mismo, en cuanto se encuentra debidamente desarrollado en el manual de la cátedra, a lo cual por razones de tiempo positivo me remito, simplemente deben tener presentes que la queja se interpone ante el tribunal que debiera considerar el recurso indebidamente denegado, por escrito y debidamente fundado en el término de 3 u 8 días, según que los tribunales actuantes residan o no en la misma ciudad, desde que la resolución, contado este plazo, desde que la resolución denegatoria fuera notificada. Tenemos luego el recurso de revisión penal. La revisión penal es un recurso excepcional, extraordinario, devolutivo, dirigido contra las sentencias condenatorias pasadas en autoridad de cosa juzgada y que procede solo en favor del acusado, por el cual se reclama al Tribunal de Alzada su rescisión. La principal nota característica de la revisión es el objeto impugnable a través del mismo, que solo puede ser la sentencia condenatoria firme. El recurso deberá tender siempre a demostrar la inexistencia del hecho, que el condenado no lo cometió o que falta totalmente la prueba en que se basó la condena, salvo que se invocara la existencia de nuevos hechos o elementos de prueba que demostraren que el hecho cometido encuadra en una norma penal más favorable o que la sentencia se funda en una interpretación de la ley más gravosa que la sostenida por el Tribunal Superior al momento de la interposición del recurso. En cuanto al trámite, se establece que se observarán las reglas establecidas para el recurso de casación en cuanto las mismas sean aplicables, conforme lo señala el artículo 483 del Código Procesal Penal de la Nación. Tenemos luego que analizar lo que es el recurso extraordinario federal previsto en el artículo 14 de la Ley Nacional número 48. El artículo 31 de la Constitución Nacional establece que esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. La finalidad esencial del recurso extraordinario es precisamente asegurar esa supremacía de la Constitución, las leyes dictadas por el Congreso y los tratados internacionales. Decimos que se trata de un recurso extraordinario en razón de lo restringido de su objeto, ya que solo es admisible en los supuestos establecidos en el artículo 14 de la Ley 48. La actual admisión del recurso en aquellos casos de sentencias arbitrarias, si bien amplió los casos
en que se admite el mismo no le ha hecho perder el carácter de extraordinario, ya que también en ese supuesto sigue siendo sumamente restringida la intervención de la Corte, que se limita a actuar en aquellos casos de gravedad extrema. La Corte Suprema, a lo largo de innumerables fallos, ha ido delineando los requisitos que debe llenar el recurso extraordinario. La doctrina ha sistematizado esos recaudos agrupándolos en 3 categorías: requisitos comunes, requisitos propios y requisitos formales, los cuales se encuentran debidamente desarrollados en el manual de la cátedra. Sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que este tipo de recurso debe ser interpuesto por escrito ante el juez, tribunal u organismo administrativo que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Dicho escrito de interposición deberá estar debidamente fundado y ser autónomo, es decir, debe bastarse a sí mismo. Y la cuestión federal debe haber sido introducida oportunamente en el pleito. Esto quiere decir que el planteo constitucional debe haberse efectuado en la primera oportunidad posible. En cuanto al trámite en sí mismo, se encuentra debidamente desarrollado en el manual de la cátedra, a lo cual me remito. Tenemos luego el recurso de queja en caso de denegación indebida del recurso extraordinario federal. Debemos decir que denegado el recurso extraordinario o rechazado por el Superior Tribunal de la causa, el interesado podrá recurrir directamente en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El plazo para presentar la misma es de 5 días, con la ampliación que corresponda en razón de la distancia, a razón de 1 día cada 200 kilómetros, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La queja debe presentarse por escrito y nuevamente se requiere que la misma cuente con fundamentación autónoma, es decir, debe bastarse a sí mismo. Por lo tanto, deberá efectuarse un relato sucinto de los hechos de la causa, enunciar la cuestión federal involucrada en el caso y su vinculación con el resultado del pleito, así como la crítica razonada de la sentencia dictada y de los argumentos en los que se basó la denegación del recurso extraordinario. La Corte podrá rechazar la queja sin más trámite con la sola invocación de falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insuficientes o carentes de trascendencias. También podrá la Corte declarar procedente la queja y revocar la sentencia dictada en consecuencia. Hasta aquí entonces el desarrollo de esta unidad 12.